Hola, ¿qué tal amigos de todo el mundo que nos veis desde Italia, bueno, de todas las partes del mundo, hasta de Nueva Zelanda? Tenemos también seguidores. Os damos las gracias por ese apoyo incondicional y sobre todo que no os perdáis nuestros directos que siempre intentamos que os sirvan de puente y de manera para concienciar y ayudar a un vecino, a un primo, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Ya tenemos aquí a Noemí Aro, de Ulises y Argos. Próxima profe, que empezamos en marzo y que espero que os anotéis los que aún no os hayáis anotado. Vamos a darle la bienvenida. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas Buenas, tardes. estoy a ver si coloco esto porque no me ha llegado. Mira, tengo todavía el trípode que no me ha llegado y estoy aquí como a medias. ¿Se me Qué oye bien? profesional. Sí, Sí, perfecto. genial. Perfecto. La verdad es que sí. Pues nada, bienvenida sobre todo a nuestra escuela. Es un honor tenerte como profe, la verdad. Gracias. Nos preguntáis cómo podéis anotaros. Pues es muy fácil. Entráis en la web de AMO, www.amo.com, os hacéis socios, que son 20 euros. O sea, no es ya ni un desayuno al mes, que es menos, unos 76. Y da igual donde seáis, si sois de cualquier país, obviamente que habléis español, porque hasta ahí podemos llegar, y podéis haceros socios y tenéis a Noemí, que la vamos a tener durante 6 meses, con temáticas muy, muy chulas y sobre todo que nos hace mucha, mucha falta, que pensamos que lo sabemos todo y no, la verdad es que no. Sí, ni siquiera la gente que estamos en el mundo de la educación canina. Siempre es algo que va evolucionando y tienes que estar continuamente refrescando contenido. O sea que. Exactamente, exactamente. Y menos mal que también ha progresado, que lo hablábamos, no sé con qué profesional, hemos avanzado mucho, gracias a Mm. Dios, y hemos evolucionado y evolucionaremos más, que hay que ser positivos sobre todo. Aunque hoy el tema es un poco peliagudo, a mí me incomoda mucho, pero bueno, vamos a ser bastante equilibradas y vamos a tratarlo de la mejor manera posible porque vamos a hablar del castigo, ¿no? Podríamos empezar por qué tipos de castigo existen. Mm. Sí, la verdad que es un melón interesante, lo habéis puesto difícil. Pero bueno, así para empezar, pues hay dos tipos de castigo en la educación canina. Uno sería el castigo positivo, que trata de adicionar algo, que sería en este caso, pues bueno, los azotes, los gritos, los tirones de correa. Y luego tenemos el castigo negativo, que se trata de eliminar algo que es agradable para el perro, que en este caso podría ser si está jugando con algún mordedor, se lo quitamos. Este último castigo sí que está aceptado en la educación canina en positivo. Digamos que no se considera algo aversivo para el animal, siempre teniendo en cuenta que sigue siendo también un castigo. Claro, muy bien. ¿Y qué puede provocar el castigo positivo, por ejemplo, en el animal? Gritos, azotes, como dices, o los tirones de correas que a mí me ponen mala leche, la verdad. Sí. Pues mira, lo primero es que tienden a ser perros que intentan, en lugar de cooperar, intentan evitar. Ha habido probablemente una debilitación o una ruptura ya total del vínculo. Entonces son perros que no quieren probar, no quieren emitir comportamientos nuevos, especialmente por miedo. Además, normalmente lleva acumulado una carga de estrés y, bueno, como ya hemos comentado muchas veces, los comportamientos agresivos al final están muy ligados al miedo y al estrés. Por lo tanto, ahí ya estamos dando pie a que eso también se pueda producir. Luego pueden crearse asociaciones indebidas, por ejemplo, que el perro se dé cuenta de que cada vez que aparece un perro negro que coincide que es a los que les ladra, recibe un castigo, con lo cual ya está asociando que esos perros negros son algo mucho más negativo de lo que ya eran al principio. Luego también se puede producir una habituación al castigo. El perro al que le das un azote y al final se acostumbra a ese azote y tienes que incrementar todavía el castigo si quieres obtener una reacción. Y todo esto al final hace que tengamos perros impredecibles o perros inestables que no sabemos muy bien por dónde van a salir. Entonces, Claro, bueno, claro, aparte de ser algo inadecuado, ya éticamente pues trae muchas consecuencias para el comportamiento del perro. claro, la Mm. verdad es que sí. ¿El castigo negativo es realmente inocuo? Mm. Claro, aquí ya yo voy a dar mi opinión personal. El castigo Claro, negativo, como ya decía, se utiliza en educación canina en positivo y no es algo o no se considera algo aversivo para el animal.
Sin embargo, sí que es verdad que yo, en relación a mi experiencia, sí que noto que genera cierta frustración en el perro. Y también depende cómo lo implementemos. Si el perro está jugando con un juguete de forma a lo mejor muy brusca y se lo quitamos, lo que va a pasar es que probablemente nos identifique como ladronas de esos objetos y se cree ya una conducta desadaptada. Se utiliza también mucho en autocontrol, el castigo negativo. Yo hace ya tiempo que he dejado de usar el autocontrol, por ejemplo, y trabajo por control solamente, pero también matizando que hay casos en los que a lo mejor el perro tiene comportamientos muy reactivos o casos concretos en los que sí a lo mejor me tiraría a meter ese castigo negativo, pero por lo general yo creo que deberíamos de tender a eliminar cada vez más todo tipo de castigos, estén aceptados o no en la educación canina en positivo. Entonces, bueno, yo desde mi punto de vista, pues inocuo 100% no es. Es verdad que no es aversivo y no se puede comparar ni de lejos con un castigo positivo, pero no es inocuo 100%. Claro. ¿Y es necesario implementar castigos para educar, ahora justamente que lo estabas diciendo, al perro o para que ellos nos entiendan? Que siempre estamos hablando de crear vínculo y el lenguaje, ¿no? Sí, a mí una de las preguntas que más me suelen hacer es cómo puedo castigar a mi perro. Entonces, claro, lo primero es, al perro no se le castiga. O sea, lo que tenemos que hacer es evitar ese castigo. Entonces, para mí, educar significa decirle al perro lo que queremos o cómo queremos que se comporte en una determinada situación, pero no conlleva prohibir ni conlleva algo aversivo. Entonces, ya esa principal diferencia. Por ejemplo, si tú te estás mordiendo las uñas y yo voy y te doy un golpe en la mano, seguramente que por lo menos al principio te la dejarás de morder para evitarlo. Pero a lo mejor empiezas a realizar otro tipo de conductas porque yo no he trabajado sobre eso que te provoca ese comportamiento, que en este caso podría ser estrés, por ejemplo. Entonces, bueno, tenemos que tratar siempre de intentar educar realmente y no prohibir, que es a lo que se tiende. Claro. Cuando castigamos al perro, por ejemplo, ¿está aprendiendo la lección o entiende él realmente lo que le queremos decir? ¿Qué está pasando en ese momento? Claro, normalmente lo que el perro entiende es que tiene que evitar esa situación para que nosotros no realicemos algo que es aversivo, pero no está entendiendo realmente qué es lo que debería de hacer o cómo debería de actuar. Y esto es muy habitual verlo, por ejemplo, en los vídeos virales, cuando aparece el perro al que se le ha regañado porque a lo mejor ha mordido algo y entonces aparece debajo, lo ha entendido y está arrepentido. Realmente no Ah, es que lo haya entendido, ni que esté arrepentido, ni que haya aprendido nada que no sea evitar. Lo único que está es respondiendo a un comportamiento que nosotras tenemos que no es adecuado, que le está dando miedo, que le está creando estrés, y al final lo que hace es darnos unas señales de calma para relajar la situación, pero no quiere decir que haya aprendido que ese comportamiento ha sido erróneo y que no lo tiene que volver a hacer. En todo caso, no lo hará en nuestra presencia y claro. todo contando con que lo asocie, claro. ¿Y qué alternativas tenemos al castigo? Porque estamos hablando de castigo y seguramente la gente que quiera aprender a no hacer lo que espero que sea mucha cuando nos vea, eh, alternativas le podemos dar? Pues la principal es saber por qué se produce esa conducta. Por ejemplo, si el perro ladra, ¿por qué está ladrando? ¿Es por miedo, es por estrés, es por desconfianza? O es muy habitual también, por ejemplo, cuando el perro muerde muebles y entonces se le pone un ungüento ahí hecho de una forma extraña para que le dé asco o sea desagradable y no muerda ese mueble. Pues en ese caso hay que ver si a lo mejor muerde ese mueble porque le están saliendo los dientes, porque está aburrido y entonces habría que crear un plan de enriquecimiento. Entonces al final es saber la raíz de por qué se produce ese comportamiento y evitar el castigo, buscar una alternativa. Al final yo creo que está muy relacionado con la empatía, ¿no? ¿Cómo nos gustaría que nos trataran a nosotras en esa situación? Claro. Bueno, también olvidamos que son perros y no niños. O sea, el perro, el mundo lo percibe por la nariz y por la boca, tiene que morder. Nos olvidamos Mm. que lo quitamos de su mamá, bueno, la mayoría, últimamente 1 mes, 2 meses, y no llegamos a los 3 meses que necesita sí o sí estar con la madre, y eso es muy Mm. importante, ¿no? Sí, claro, ahí ya, bueno, eso daría ya el melón entero ya.
Pero sí, claro, ahí tenemos que tener en cuenta pues, ese periodo en el que tiene que estar con la madre para entender las reglas sociales, con los hermanos, porque si no, claro, también hay perros que no, por ejemplo, la inhibición de mordida, que también es muy... Mira, además con eso hay un caso con el castigo negativo. Con la inhibición de mordida, por ejemplo, los perros que se separan antes de la camada, muchas veces no saben qué presión deben ejercer al morder. Entonces, ¿cómo lo practicaba yo antes? Pues por castigo negativo. Me estás mordiendo muy fuerte, no me agrada cómo me estás mordiendo, me levanto y me voy. Elimino mi presencia de la situación. Pero ahora simplemente lo que hago es enseñarles a soltar. Les enseño a soltar y cuando veo que van a aumentar la presión, les doy el comando para que suelten. Entonces, al final yo creo que es intentar dar un poco las vueltas. Entonces, Claro. bueno. Y, por ejemplo, una pregunta. ¿Es habitual encontrarte con personas que castigan de alguna forma a su animal en tu trabajo? Sí, cada vez menos, pero sí, ya no en mi trabajo, o sea, a nivel, tú vas por la calle y la típica persona que regaña a su perro, que le da voces, que le da con la correa, que le pega tirones, es bastante habitual y aparte, pues bueno, se ha fomentado con programas de televisión y en Internet también hay muchísima información que va en esa dirección. Entonces no es algo raro y tampoco, la culpa tampoco es en sí de las familias, la culpa es, pues bueno, de esa información que se ha dado y que tampoco hay unos conocimientos generales, por decirlo así. Por lo tanto, claro, cuando no sabes cómo actuar, pues al final pues actúas de la manera que crees que va a funcionar, que en este caso, pues bueno, suele ser conseguirse justamente lo contrario. Claro, y justamente, por ejemplo, lo que es la comunicación, qué es lo que, cuando aplicamos el castigo, qué es lo que pasa realmente con esa comunicación que todos deberíamos querer tener con nuestro animal de familia? Claro, normalmente cuando castigas es porque no estás entendiendo lo que quiere el perro. Entonces, si no lo estás entendiendo, probablemente esté ligado a que no entiende su comunicación. Entonces, si el perro se está intentando comunicar contigo y tú ni te comunicas ni tampoco entiendes lo que te está diciendo, pues al final el perro dice, mira, primero irá subiendo la intensidad y llegará un momento que dirá, paso de comunicarme porque no me está entendiendo. Entonces se irá oxidando esa comunicación, se irá deteriorando la relación y ahí viene el problema que a veces vas a trabajar a casa y te dicen, el perro muerde sin avisar. Y tú dices, no, los perros no muerden sin avisar. O no lo estás leyendo o se ha deteriorado tanto la comunicación y el vínculo que tenéis que al final el perro no lo utiliza y pasa directamente a emitir el comportamiento agresivo. Pero claro, es una de las consecuencias también de los castigos, que el perro decida, vale, si te estoy dando, si me estoy comunicando y en vez de hacerme caso me castigas, pues no me voy a comunicar. Claro, exactamente, justamente lo que estás hablando de la comunicación y el vínculo. Esto afecta al vínculo que Hmm. queremos tener o deberíamos querer tener. Claro, tú imagínate, es que muchas veces a mí me gusta mucho comparar a los perros con personas, porque muchas veces no somos conscientes tampoco de lo que puede significar para él. O sea, tú imagínate vivir con alguien que no tiene tampoco tu misma comunicación, entre comillas, y que encima te notas incomprendida, de vez en cuando te da una voz y no sabes por qué, o incluso te castiga físicamente. O sea, al final es imposible que tengas una buena relación y una buena convivencia. Entonces es un poco también, pues eso, decir, realmente a mi perro le estoy dando la seguridad y la tranquilidad para potenciar ese vínculo. Claro. Hmm. Y, por ejemplo, implementar un castigo especialmente, por ejemplo, físico, ¿puede poner en riesgo a la persona que lo aplica? Sí, por ejemplo, si vamos paseando y el caso que anticipábamos antes de que aparece un perro negro al que siempre, cuando aparecen esos perros, porque el mío tiene miedo, le ladra y yo, en vez de entender ese miedo, lo que he hecho es darle un tirón de correa, lo que va a pasar es que probablemente llega un momento en que el perro, como no le dejo tampoco defenderse y le estoy creando más inseguridad y más estrés, pueda redirigir ese comportamiento y no solo ladrar hacia mí, sino emitir un comportamiento agresivo hacia lo que tiene más cerca, que en este caso soy yo. Si le doy encima un tirón de correa, pues ya apaga y vámonos. Claro, claro que sí. Y los castigos pueden derivar también en comportamientos agresivos, como estás diciendo, emitidos por el animal. Mm. Imagino, ¿no? Ya que estamos en esta línea.
Sí, o sea, en la de comportamiento redirigido sí, es muy probable. Y luego encima, claro, si juntamos todo esto que estamos hablando, del vínculo debilitado, de una nula o mala comunicación, de mucho nivel de estrés, de miedo, pues especialmente hacia su familia, dependiendo también del carácter del animal, en cualquier momento se pueden empezar a desarrollar comportamientos agresivos de mayor o de menor intensidad. Claro, estamos quedando como una bomba, ¿no? Nosotros Mm. solitos. Sí, Y además así, es que es un círculo vicioso, porque cuando el perro empieza a reaccionar mal a esos castigos, normalmente lo que hace la familia es castigar más. Y te dicen, mira que lo castigo, y es que es peor. Y entonces ahí ya se entra un bucle. claro, y dejan huella a largo plazo los castigos. Sí, normalmente sí, depende también, hay perros más sensibles que otros, pero normalmente se crean lo que se conoce como las huellas emocionales y ¿Mm? son perros que suelen tener, aparte de todo lo que hemos comentado, tienen miedo al rechazo, tienen sensación de soledad, de desconfianza y todas esas emociones que hemos ido provocando en el perro, pues al final van a quedar latentes y van a provocar pues pequeños problemitas dependiendo de cómo se trabaje con ellos. Y incluso si el perro, por ejemplo, ya no se encuentra, hablo sobre todo cuando vamos a adoptar, que no sabemos de dónde viene, y no está en esa situación, ni tampoco está en esa familia que se lo ha provocado. Sí, también, claro, sí, porque es un problema digamos que se queda grabado en el animal y dependiendo de los estímulos que vayan apareciendo, van a empezar a salir cositas, porque él va a rememorar todo eso que ha vivido previamente. Entonces, es importante también que le demos ese plazo cuando lo adoptamos para crear vínculo con él, para trabajar de una forma adecuada y que vaya otra vez, pues bueno, reconstituyéndose, si se puede decir así. Sí, poquito a poco. Mm. ¿Crees que se puede habilitar un perrito que nos llegue así? Sí, yo creo que el cambio de concepto no es si se puede rehabilitar o no, porque la gente cuando le hablas de rehabilitar piensa que va a tener el típico perro de Disney, ¿no? El típico perro que nunca da problemas, lo podemos llevar a todos los sitios, es súper sociable y realmente, pues bueno, te puede pasar con cualquier perro, ¿eh? Al final cada uno tiene su carácter, cada uno tiene sus experiencias y no, a veces sí, lo vas a poder rehabilitar, va a poder tener una vida normal o muy parecida a lo que sería la normalidad, pero a lo mejor no vas a tener el típico perro, pues eso, el que vemos en el anuncio de Scottex, pero es que la gran parte de los perros y cada vez menos no son así Claro. independientemente de que sean adoptados o no. Entonces yo creo que es un problema que tenemos nosotros de concepto porque la gente no compra o no adopta el perro para que le haga compañía, sino que lo adquiere para no tener problemas. Es algo que me acompaña y no me da problemas en mi vida diaria, puedo ir a todos los sitios con él y esto normalmente no ocurre. Claro, claro, es como los seres humanos también, ¿no? No somos Mm. perfectos tampoco nosotros. Claro, o tienes una pareja y no tenéis los mismos gustos y tú quieres ir a un sitio pero no puedes ir en esas fechas o él tiene que ir a... O sea, ocurre con los seres vivos, pero con los perros parece que tenemos asimilado que tienen que ir donde, cuándo y como digamos, y tienen que aceptar todo y no es así. Es normal. Los perros son capaces de autogestionar, porque siempre hablamos de estrés, sobre todo con varios profesionales, que provocan, en este caso que estamos hablando de los castigos. Es muy difícil. Al principio sí, que podrían, dependiendo del perro, pero al principio, pues bueno, se quedarán un poco alucinados en plan de qué pasa y qué le pasa a esta loca que se le ha ido la olla completamente, pero obviamente si ese castigo se va repitiendo en el tiempo, ese estrés se va a ir acumulando y no lo van a ir liberando. Entonces al Claro, final sigues subiendo esos escalones que al final te van a pasar factura. Entonces es muy complicado que autogestionen eso por ellos mismos porque aparte es una situación antinatural. O sea, sí, el castigo que ejerce el ser humano yo creo que solo ocurre en el mono. O sea, no, el resto de animales no tienen ese tipo de comportamientos así porque sí, gratuitamente. Entonces es muy difícil que lo lleguen a autogestionar. pobrecillos. Eh, y hablamos, por ejemplo, del abandono. ¿Abandonar a un perro sería castigo? Según siempre hablamos de tu punto de vista, claro. Sí, claro, o sea, desde mi punto de vista sí, porque al final le estás negando el acceso a un hogar, a cubrir unas necesidades básicas, a tu compañía, porque lo estás sacando de la familia, lo estás dejando en un ambiente muchas veces inadecuado, lo estás poniendo en peligro cuando se abandonan en sitios que hay algunos que incluso mueren atropellados o en condiciones peores. Y al final
o sea, yo considero que sí, o sea, a lo mejor no hay gente que no lo ve de la misma forma, pero para mí es como si te echo mañana a ti de tu casa gratuitamente y te dejo absolutamente sin nada. Entonces Claro. sí, Mm. ¿Tú crees que un perro necesita vivir en familia? sí, sí. Además, bueno, he hablado varias veces ya en redes sobre los típicos perros de jardín. Mm. Y eso normalmente trae unos comportamientos desadaptados bastante graves. Entonces, un perro tiene que estar dentro de casa. Y a mí la gente que se compra el perro por seguridad, yo prefiero que se compren una alarma. Porque es malo para el perro y es malo para ti. Porque el perro donde te va a defender además es dentro de tu casa, no es Mm. fuera. Y para mí tiene que vivir en el vínculo familiar, uno más. Sí. Aparte hay alarmas ahora muy modernas y más Sí, baratitas que antes y y se lo lo ves puedes desde el hacer. móvil directamente. Exactamente. Y si no, no tengas perro y ya está. Sí, buah, es que además el caso de los perros de finca es muy complicado, porque al final se empiezan a sensibilizar a todo, se empieza a variar el Mm. carácter, a nivel de salud tampoco está bien, porque son temperaturas, por muy bien que estén, son temperaturas extremas y al final a mí eso incluso también me parecería un castigo. No voy a llegar a lo mejor a la palabra maltrato porque es un poco, ya es abrir el melón del todo, pero a mí eso sí que Sí. me parece interesante el hecho de crear conciencia de dónde deben de vivir los perros. Sí, bueno, aún, sobre todo en los rurales, en los sitios rurales, la gente no es consciente tampoco, ¿no? Mm, Falta crear mucha conciencia y sobre todo también, como decían, bueno, a ver si es verdad, desde la Dirección del Ministerio de los Derechos de los Animales, que, se logre, ¿no? Se logre pues quitar ese perro alarma, que vaya evolucionando, ¿no? Y que el perro pues sea eso, un animal de familia, que mm, realmente lo que hace falta. Lo que pasa es que sí que es difícil desarraigar algo que lleva tantos años y como decías tú, que luego lo que nos echan en la tele, lo que vemos, lo que va pasando de generación a generación, mm, pues el cambio y el clic está ahí en la educación mm. y en la base de todo. Sí, Claro. además se ha tendido mucho a pensar que el perro, especialmente los perros grandes, necesitan un jardín. Tú vas a Mm. adquirir un perro y lo primero que te dicen es, ostras, un Rottweiler, un jardín. No, es que el perro no quiere tu jardín, el perro quiere tu compañía, que es muy distinto. Y luego si tienes un jardín está guay, para ti y para el perro, pero no para que el perro desarrolle ahí su vida. Claro, es que no Mm, tenemos que olvidar lo que, bueno, siempre lo decimos, que es necesario que la gente, bueno, el que ya tenga perro o gato o lo que sea, no pasa nada, que se puede comprar un libro y ver desde dónde viene, cómo ha evolucionado, las necesidades y en todos los aspectos, porque yo creo que hay un desconocimiento y sobre todo por eso, por el fenotipo, porque si hablamos de las razas, de cómo han ido degenerando absolutamente todas, han perdido mm, calidad de años de vida, no sé, es que para mí me parece tan brutal y para mí también es un castigo a todas esas razas y a todos esos animales, mm, porque no pensamos en el pastor alemán, mira que la cadera caída, qué mona, pero no pensamos en la salud de ese animal, en todas lo que le provoca, ¿no? A los Frenchies, a los perritos chatos, que son súper mm. monos, todos los problemas que tienen. Es increíble el humano cómo pasamos, ¿no? De ser inhumanos, la verdad, para mí. Sí, bueno, la prueba evidente es que nos lo estamos cargando todo, o sea. Todo. Sí, sí, a este caso sí. Bueno, voy a seguir aquí con preguntas que me habían enviado. ¿Cómo trabajar con un perro que ha sido castigado físicamente con tirones, por ejemplo, de correa, que siempre estamos hablando y que tanto nos queda, yo creo que a muchas personas? Pues normalmente ese tipo de casos suelen ser perros además que son trabajados con collar. Entonces muchas veces mejora muchísimo el caso simplemente cambiando el material de trabajo. Entonces yo casi, bueno, ya no voy a decir, antes era casi, ahora voy a decir ya todos. Los perros con los que trabajo les implemento un arnés. Antes trabajaba bastante con los antitiro, ahora ya hace tiempo que suelo trabajar con arnés petral, que es el que va como al colchadito porque Mm. son mucho más cómodos. Entonces, lo primero, darle una comodidad al perro para que vaya en el paseo cómodo y relajado, que deje de sensibilizarse esa zona que normalmente es el cuello que se había sensibilizado.
una correa larga, que empiece a entender que los paseos son relajados, premiarle cuando vamos paseando, cuando me mira, cuando me presta atención y sobre todo identificar ese estímulo que provocaba que le tiraran de la correa, que podría ser pues porque se detonara un comportamiento agresivo, reactivo, lo que sea. Entonces, trabajar en esa línea siempre. Sí, es que hay mucha prisa cuando se pasea al perro. Ay, El pipi bueno, y bueno. el caco, y es que sí, sí, hay mucha prisa, no hay tiempo, no hay tiempo. Sí, además lo de ir siempre corriendo con el perro y con el móvil y al final yo siempre digo que no es hasta dónde vas a llegar, o sea, no consiste en andar 5 kilómetros, es mejor andar uno despacio, tranquilo, que andar muchísimo. Pero sí, es Sí. verdad. Es verdad, qué manía. Y aparte Mm. que en los foros, bueno, no sé si habrás visto, pero yo es que yo estoy cansada de ver la típica persona que obviamente es por desconocimiento, no es que mi perro tira, ¿qué arnés usáis para que no me tire, ¿no? Y ya ponemos el siguiente para que las patas no puedan caminar como realmente deberíamos caminar, como si nos ponemos nosotros las zapatillas, los cordones atados todos los días. Mm. Pues podríamos hacerlo así también, no sé. Sí, sí, yo es verdad que yo el antitiro lo utilicé mucho, el antitiro Halti, pero claro, al final estás creando también una frustración en el perro, porque obviamente si no puede andar, al final va a estar girando todo el rato. Entonces, la alternativa a esto, para mí, la mejor que hay ahora mismo son los arnés con refuerzo interior. Sí que es verdad que llevar un antitiro delante, casi todos o muchos de ellos, pero no es el antitiro que estamos acostumbrados, que le bloquea las patas. De todas maneras, normalmente los antitiros, también al ir la correa por este extremo, aunque no haga mucho antitiro, también se puede provocar rozaduras en las patas del perro. Entonces, bueno, yo, salvo que sea un problema ya que dices, mira, estoy practicando el no tirar de la correa al ejercicio en sí y aparte tengo que apoyarme en algo más, normalmente ya yo solo recomiendo pues eso, el petral normalito con el tiro atrás, que además es donde se refuerza, se divide mejor el peso de la espalda y ya está. Mm. Pues mira, si eso a nuestros seguidores le podemos poner un post para que lo tengan en cuenta y nosotros como siempre en el cole, cuando te tengamos de profe, pues también lo sumemos, ¿no? A nuestros paseos. Pues sí, A ver qué más preguntas me pusieron por aquí. Vale, ¿qué sucede y cómo podemos trabajar con perros a los que se les ha prohibido constantemente cosas? Vale, que eso seguramente está muy... No, esto no, sí. quieto, no. El no siempre lo tenemos en la boca. Y yo mentiría si te dijera que no lo he usado nunca, porque al final además es algo que parece que sale, va innato con nosotros y de Innato repente con nosotros. ahí lo tienes. Pero claro, si te pasas y más si militarizas al perro y continuamente le estás prohibiendo, llega un momento en el que no va a querer ofrecer conductas por miedo, porque va a decir, joder, es que voy a hacer esto que nunca lo he hecho y a lo mejor lo hago y me llevo una regañina. Entonces al final pues son perros que tienen miedo a probar y al final pues también va bajando la autoestima, la seguridad, pues es también un círculo vicioso todo eso. Entonces a mí hay un ejercicio que me gusta mucho, que es con una caja de cartón vacía, lo que hago es, yo trabajo bastante con clicker training y lo que hago es cuando se acerca a la caja, pues le doy al clicker y le premio simplemente por acercarse o por olfatear. Y al principio va a flipar, en plan, ¿qué es esto? ¿Y por qué me estás dando un chuche, no? Pero bueno, va a ir cogiendo ritmo y al final yo subiré el criterio y diré, vale, ahora ya no es porque huelas, ahora es porque metas una pata o porque metas dos. Y al final va a ir motivándose con eso y va a decir, joder, pues es que cuando estoy ofreciendo conductas nuevas, pues mira, es que ahora me están dando premio, me está sucediendo todo lo contrario. Y no estás metiendo tampoco un comando, no estás metiendo una obediencia. Entonces, de una forma muy natural, pues vais creando un juego que le va a hacer sacar todo eso que ha ido bloqueando. Genial, me parece muy bien. Te voy a leer Mm, por aquí también eso, vale. los que nos estéis escuchando nos podéis dejar comentarios o preguntas, ¿vale? Yo se las paso. Vale, ahora Alba pone, mi perro de 5 años cada vez ladra más cuando vienen familiares a casa, desde que les percibe en el portal. Ya no sé cómo corregirlo. Se pone tan loco de contento que no se calla. Le hablo, no sé qué. No sé cómo actuar, ya que no quiero tampoco regañarle. Claro. Bueno, primero hay que diferenciar también ese estrés, por lo que comenta, parece que es positivo. No es ladrido de me estoy sintiendo mal, me están dando miedo. Es un ladrido de me estoy volviendo loca de alegría. Entonces, en ese sentido, no obstante, yo empezaría a trabajar también con niveles muy bajitos. No vas a conseguir trabajar con la familia ya entrando en casa. Vas a tener que empezar a trabajar, por ejemplo,
Se altera cuando suena ya el timbre de la casa o cuando se abre la puerta del portal, ya se empieza a alterar o ya empieza a ladrar. Pues es en ese punto, un poquito más atrás de ese punto, de hecho, porque ellos ya se suelen activar un poco antes, aunque no lo notemos, empezar a trabajar. Y ahí pues puedes trabajar, por ejemplo, con mantenerlo en su sitio en echado y estarle dando premios de manera que la gente pueda ir reduciendo ese espacio, pero claro, de una forma muy progresiva. Esto llevará bastantes semanas y que el perro vaya aprendiendo a quedarse relajado en esa zona, para que una vez que ya estén dentro, pues que pueda moverse. Es que he visto a un exalumno por ahí y se me ha ido Ah, al filador Nel. Muchas gracias. Y entonces eso, tienes que ir de forma muy progresiva, consiguiendo que él vaya gestionando ese estrés o esa sensación que tenga, porque aunque sea positivo, pues obviamente no podemos dejar tampoco que se suba a niveles exagerados. Pero no vas a poder comenzar, pues eso, no vas a poder comenzar a trabajar con la gente entrando en casa. Tienes que comenzar siempre un pasito antes de cuando se ha activado el perro. muy bien. Bueno, cualquier duda que os quede nos vais diciendo. Bueno, es tan buena profesora que nos la hemos raptado un poquito para nosotros un ratito. La verdad es que mola, mola que haya profes así. Yo La verdad encantada. es que sí. Sí, cada vez nos hace falta muchos más, así que a ver qué nos pone por aquí. Mom, mi perro ladra cuando pasan camiones o remolques. No hay forma de que pare. ¿Cómo puedo solucionarlo? El tema de los coches, mira que me lo preguntan casi siempre, ¿eh? Es complicado. Es complicado sobre todo porque es algo que no podemos controlar como otro tipo de estímulos. Es más incontrolable. Pero en esos casos, lo utópico es buscar una calle o una zona en la que no haya coches, que no haya circulación, y esa zona es en la que vamos a empezar a trabajar, porque pasa lo mismo que antes. No puedes empezar a trabajar en una zona en la que el perro se activa. O sea, es inviable que yo salga con ese perro a trabajar a una general, porque van a pasar continuamente pues, algún camión o remolques, etcétera. Entonces, buscar una zona en la que no haya ese tipo de estímulos y empezar a trabajar con mi propio coche, si reacciona a los coches, o empezar a trabajar en una zona en la que sé que esos estímulos pasan de muy poquito a poco, para no hiperestimularlo. Y ahí pues empezar a contracondicionar al perro a ese tipo de estímulo para que no se active. Pero sí que es verdad que es complejo de trabajar. No es como si estamos trabajando con otros perros o con otras personas, porque sí que puedes medir mucho más o puedes contar con gente que venga y decirle, oye, vamos a empezar a trabajar en esta zona con distancia. Entonces, eso sí que es verdad que es más complicado de controlar. Sí, aquí también nos decía Pau, con los remolques los míos también los asocian con los perros de los cazadores. Bueno, esa es otra también. Claro, ahí, si lo asocian con los perros de los trabajadores, de los cazadores, tienes que hacer dos trabajos. Uno es el que va asociado al vehículo y otro es el que va asociado a los perros o al ladrido de los perros que se encuentran en determinadas circunstancias. Yo con Alma, por ejemplo, trabajé mucho el ladrido con perros porque escuchaba un perro a no sé cuánta distancia y se activaba. Era una puñetera locura. Entonces, yo empecé a trabajar eso en zonas en las que sabía que había perros en determinados, pues los perros de finca que hablábamos antes y todo este tipo de perros, y lo que hacía era trabajar a una distancia prudente en la que sabía que esa conducta no se iba a detonar. Entonces, bueno, depende del estímulo y el perro con el que trabajemos, pues va a ser más fácil o menos. Sí, como dices tú, gradualmente estas cosas ya sabéis que no son mandos a distancia Mm. y que va gradualmente. Bueno, aquí ponemos a los míos, yo creo que es el ruido lo que le molesta. Sí, seguramente. Puede ser también. También tenemos que tener en cuenta, pues eso, huelen y escuchan mucho más que nosotras, que a veces ese es otro motivo detonante, cuando se activan por olfateo, por ejemplo, que a mí me parece de lo más complejo para trabajar. El perro que no sabes a qué se activa porque realmente es a un olor al que está sensibilizado. Y normalmente sí que es verdad que ventean o hay algo que notas que es que se está activando con algo, pero tú no lo percibes. Entonces eso también es más complicado. Es que son Sí, un la verdad. mundo. Son un mundo, la verdad es que sí. Bueno, vamos a hablar aún de castigos. Tengo aquí unas preguntitas más. Cuando Vale. adoptamos a un perro que ha sufrido maltrato físico, ya bien sea de bajita o de alta intensidad, ¿podemos conseguir que confíe de nuevo en nosotros? Hmm. En la familia que lo adopte, si lo hace bien, va a ser relativamente fácil, siempre sobre todo dándole días
también tenemos que dar ese espacio para que se acomode al hogar y no agobiarle, porque a veces también adoptamos un perro que ha pasado por estas circunstancias y tendemos a estar todo el día encima de él. Y también tienen que tener ese momento de decir, quiero ahora mimos, o quiero ahora acercarme, o no quiero acercarme y necesito estar alejado. Entonces, eso por un lado. Y con la familia sí es más fácil que confíe, y con la gente externa pues nos va a costar un poquito más. Vamos a tener que trabajar una desensibilización que empezará con poquita gente, principalmente conocida, para poder medir y controlar esas distancias, y que se irá generalizando poco a poco hasta que consigamos pues trabajar en ambientes con mucha gente o que acepte a mucha gente. Dependiendo del perro, pues vamos a conseguir un mayor avance o no. Es también lo que anticipábamos antes, que a lo mejor sí vamos a poder llegar a una normalidad, pero no vamos a tener a un perro que cada vez que vea un grupo de personas va a querer ir a jugar, que a veces también queremos eso. Yo he conocido a gente que ha adquirido perros y luego dice, es que yo lo había cogido porque quería irme a los parques a jugar con perros, o quería irme a la montaña, o quería irme de bares, y es que a lo mejor ese perro que tú has adquirido es un perro cojonudo, pero no te sirve justamente para eso, o no va a ser feliz acompañándote en esas situaciones. Entonces, bueno, tendrás un compañero de vida, pero no, no lo podrás llevar a determinados lugares porque será perjudicial. Claro, a mí el tema del maltrato también me toca mucho la fibra, porque eh, lo que es el maltrato, el perro llega a olvidarlo o se le queda para siempre, aunque después lo gestione las cosas más o menos, como dices tú, no llegamos al nivel tal, llega a casi borrar eso o no. Es muy difícil saber lo que ellos sienten, pero yo pondría la mano en el fuego, porque no, como las personas. O sea, tú te puedes recuperar, puedes tener una vida normal, y puedes guardarlo en una parte de tu memoria, pero siempre Mm, aparecerá algún estímulo que te lo despierte, que a lo mejor no haga que se detone una conducta inadaptada, pero que despierte esas sensaciones o esas emociones, y que a lo mejor te haga que te vengas un poco más abajo. Entonces yo creo que sí, que eso al final siempre, siempre queda. Mira, yo a Alma, que la adopté en el albergue canino de Ponferrada, mucho tiempo después me subí al albergue con ella. No tendría ni que acordarse de que había estado allí. Pues fue bajar del coche, se sentó y se lo quedó que- mirándolo y dijo, entra tú. O sea, yo ahí, Claro, yo ahí no vuelvo a entrar. claro. Entonces, sí, o sea, y ella yo creo que es consciente de que no la voy a dejar en ningún sitio, pero no quiere, es algo que le ha quedado ahí, que lo pasó mal y que no, se niega a volver. Entonces, sí, yo creo que sí que queda. Sí, yo también voy a contar una anécdota para los que nos escuchan. Hace poquito que estuvimos de obra, uno de los albañiles llevaba un mono azul y la mía, Becky, estuvo con un señor que recibió maltrato y no sé, fueron 30 días que para ellos es un mundo, ya sabemos cómo Mm. es en años para ellos también. Y claro, los demás no, pero era verlo, no llegaba tal, pero era ladrarle, 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 lo ponía tal y dice, bueno, tendré que cambiar de tal, vino como mono rojo. Y dice, cuando voy a un sitio me ladra el perro, el mono rojo y aquí el mono azul. Ostras, claro. Y curiosamente, es verdad que cuando yo, bueno, desgraciadamente paso y lo veo donde estuvo y el señor siempre va con un mono azul, unos guantes y un mono azul. O sea, esa conexión yo creo que lo que dices tú, que cuando lo vio le despertó, que le Sí, despertó totalmente, pobrecilla. sí, 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 yo creo que sí, que eso, hay estímulos que les pueden despertar o no, pero yo creo que siempre les recuerdan. Sí, es como nosotros, como decías tú. Que a mí Mm, tampoco me parece feo que lo comparemos con nosotros, siempre que tengamos constancia quiénes mm, somos unos y otros, ¿no? Pero también hay similitudes, es como cuando dices, fíjate en el perro y así es el dueño, ¿no? A mm. ver, algo hay también. Y sí, ahí hay muchos, y a mí sí que me gusta pues ejemplificar mucho con personas, porque yo me he dado cuenta que es la forma en la que las familias más empatizan o entienden lo que le está pasando a su perro. Es verdad. Mm. Bueno, y en general, ¿le cuesta mucho a las familias cambiar, por ejemplo, el chip y eliminar los castigos hacia el animal? Porque eso también es una nota bastante importante, ¿no? Porque hablamos de los castigos y no pensamos en se cansan porque no logran tal y luego vuelven al recurso ese.
Muchísimo, les cuesta muchísimo, pero es que claro, el ser humano, yo creo que la gran mayoría del día está castigando, o sea, al ser humano le encanta multar, prohibir, insultar, pelear, o sea, creo que lo llevamos innato. Entonces, es muy complicado, o sea, ya a nivel intrínseco creo que ya va de serie y entonces con el perro mucho más porque encima si no lo entiendes y no tienes conocimientos te frustras. Incluso dedicándote a esto hay casos a veces que te crean mucha frustración. Entonces, pues si no tienes ya conocimientos, pues todavía peor. Entonces, eso es lo más complicado porque sí que es verdad que la gente pues no, nadie quiere castigar, al final nadie quiere algo malo para su perro, pero al final te sale y luego a veces pues incluso pues te sientes peor porque lo has hecho, pero yo creo que es algo que irá cambiando, pero que va también, pues eso, con nuestra personalidad y es muy difícil de modificar. Sí, te pone aquí Alba. Yo cuando les riño, luego me siento culpable y las miro con cara de, ¿me perdonáis? Claro, efectivamente, si es que es eso, que luego encima también cuando tenemos un perro que emite algún comportamiento deseado, también hay algo que yo creo que nos está haciendo en el mundo del perro, y aquí abro una lanza si alguien lo escucha y quiere emprender sobre ello, que es el, ya no voy a decir a lo mejor tratamiento psicológico, pero es el apoyo que se le debería dar a las familias que están trabajando con ese tipo de perros, porque es muy desgastante. Y a veces los casos, sobre todo cuando el perro es tuyo, porque no es lo mismo trabajar con un perro de otra persona que trabajar con uno tuyo, sí que necesitas a lo mejor esa guía emocional para que no te vayas abajo, porque a veces hay casos que pueden ser muy, muy desgastantes. Claro, eso que acabas de decir es muy importante porque nos olvidamos también de que cuando vamos a adoptar, ya no la protectora tampoco sabe dónde viene y con todo el amor del mundo te lo está dando, te lo llevas a casa y luego hay un problema en el que la familia o la persona que viva sola o lo que sea no sabe gestionar ciertas cosas, acude a un profe y como dices tú, pero falta como un apoyo emocional porque entre el trabajo, el estrés, lo que estamos viviendo y toda esa bola, ¿no? de Mm. querer ayudar, también esa persona necesita ayuda emocional. Sí, al final es lo que se conoce como los cuidados del cuidador, ¿no? Eh, Ujú. y al final es también un trabajo continuo, porque no es lo mismo trabajar, que quieras crear habilidades o comandos con tu perro, a una modificación de conducta que te impacta en las rutinas de tu día a día, que vas a sufrir en el paseo, vas a sufrir en el hogar. Eso conlleva, pues eso, un desgaste que no, yo creo que es un servicio que nos está ofreciendo y para mí sería la caña, o sea, porque hay veces que es verdad que ves a familias que lo están pasando mal y como profesional de la educación canina tampoco tienes las herramientas necesarias para ayudarlas emocionalmente. Ay, pues ojalá, ojalá, porque la verdad nunca lo habíamos pensado y es Mm, una buena idea. Y sobre todo porque hay seguramente, pero muchísimas, muchísimas familias que le hacen falta y que lo desconocemos, porque siempre pensamos también, en este caso obviamente, en el animal, pero luego la persona que lo está padeciendo o al principio tiene que gestionar, bueno, no sé cómo me ha salido esto, cómo lo tal, y quedé con un buen profesional también, porque si no después la bola crece mm. y eso ya es una bomba enorme, ¿no? Y madre mía. Sí, sí. A ver, no, Bequita, ¿no? Sí, sí. Es complicado no decir no cuando ves que hace algo que no debe, porque lo que no ponga sus patitas encima de la mesa, encimera, etcétera, es misión imposible. Bueno. Claro, luego aquí, mira, es una pregunta interesante porque entra el tema de el perro con supervisión o sin supervisión, porque esto es muy parecido a lo de no quiero que se coma cosas que hay en la encimera. Y yo siempre digo, vale, en este caso el problema no es del perro, el problema es tuyo que lo estás dejando en la encimera, porque si yo a ti te pongo un billete de 500 euros en la calle, lo vas a coger con total seguridad. Y si hay alguien, a lo mejor te cortas. Ahora, como no haya nadie, te lo llevas. Entonces, esto es lo mismo. ¿Hasta qué punto podemos trabajar eso? Le podemos dar un comando incompatible. Cuando sabemos que se va a acercar a la mesa y le va a dar por subirse, pues lo podemos llamar y darle mimos, o le podemos sentar, etcétera. Pero cuando no estemos, ¿qué va a hacer el perro? Pues probablemente subirá. Es algo que no podemos controlar. Claro, claro que sí. A ver si tenemos algo más por aquí. Vale, Liliana, yo aprendí a conocer pueblos con mi perra, ya que los ruidos de la ciudad la aterrorizan. Trato de adaptarme yo a ella.
Mm, Yo creo que es lo mejor y de hecho yo cuando empiezo a trabajar los casos siempre empiezo en zonas en las que no hay ningún estímulo. A lo mejor me paso 2 semanas trabajando, pues eso, como dice ella, en un pueblo en lo que no hay absolutamente nada y ahí ya se reduce el estrés, ya se va creando vínculo y luego ya nos bajamos y ya empezamos en zonas pues en las que no hay muchos estímulos y vamos poquito a poco. Pero lo primero es sacar al perro de todo eso que lo está atemorizando, porque muchas veces el error es mi perro tiene miedo a los perros y voy a llevar a mi perro al parque a trabajar con perros. Y lo que haces es, ¡buah! Pues eso es un agobio brutal, lo estás inundando. Entonces es necesario sacarlo, que recupere un poco ese equilibrio mental, que reduzca ese estrés y ya empezar a trabajar un poquito después. Bueno, Liliana también es una crack, es socia y trabaja muchísimo, muchísimo, pero muchísimo, se vuelca un montón en sus animales, la verdad. Qué bueno. Y adoptó, la verdad es que sí, a una perrita, pero es una crack. O sea, lo que ha conseguido ella con su esfuerzo, la verdad que es de admirar. Es lo que dices tú, ¿no? Que poco a poco vas cogiendo Mm. conocimiento Sí, y además el truco yo creo que es eso, es justo lo que ha dicho ella, el adaptarte tú al perro. ¿Qué mm, necesita mi perro, no? Que muchas veces es todo lo contrario. Quieres adaptar el perro a lo que tú deseas o lo que tú has sí. soñado hacer con el perro. Y al final yo creo que el truco es eso, ser más perro y adaptarte a lo que él necesita también. A ver, creo que no hay más preguntas. A ver, aprovechar que en nada, en 10 minutitos nos vamos. Así que si tenéis alguna preguntita más, o bueno, Noemí, dinos, ¿cómo están esos motores para la escuela? ¿Cómo podemos decir a la gente que se anime, ¿no? A venir también al cole? Aunque allá hay muchos apuntados, así que os podéis quedar fuera, así que eso, animaros. Jo, pues yo encantadísima, o sea, yo me voy a dejar el pellejo, lo que necesitéis. Y la verdad que la formación está creada con mucho cariño. Para empezar, empezamos desde cachorros y iremos tocando después temas. Está creado de forma lineal, por decirlo así, para que vayáis cogiendo conocimientos y poco a poco vayáis estructurando también un poco la cabeza, ¿no? Que a veces queremos empezar por el tejado y es importante tener conocimientos también que pueden estar dentro de esa rueda que hace girar todo. Y yo creo que va a estar interesante y que va a dar sobre todo una visión general para cambiar el chip, que yo creo que muchas veces es lo que empieza a hacer cambiar la relación que tenemos con nuestros perros y también a mejorar pues esos comportamientos que a lo mejor no nos gustaban o eran inadecuados o eran perjudiciales para el perro. Genial, nosotros la verdad que estamos encantados, de hecho hay muchas personas que están ya también con ganas de empezar, que no hay examen, ¿eh? No hay Ah, examen, no, así no. que tranquilos, que no hay examen, que el otro profe nos pone unos exámenes terribles. No, 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 yo Pero no voy aquí a no. poner, no voy a poner exámenes. De hecho, mira, me hace mucha gracia porque yo en los cursos que doy, la verdad que no he sido nunca de poner el típico examen de a pillar ni a mala leche. A mí me gusta que el examen sea como un resumen de lo más importante, ¿no? Pero que no sea el típico examen de puñeta. Y aparte me encanta poner muñequitos. Cuando pongo las notas siempre pongo caras sonrientes o cosas así. Y me hace gracia porque siempre me dicen algo, en plan de la profe de las caras sonrientes o... Entonces, no va a haber examen. Pues guay, genial, genial. Yo la verdad es que también eso, a todo el mundo que nos vea, lo dicho, es que es muy sencillito. Nosotros la verdad que la idea comenzó, es verdad, con lo de la pandemia, ¿no? Porque veíamos que nos llegaban muchísimos mensajes, era pues eso, estar como maniatadas, no saber cómo ayudar a todas esas personas. Y es verdad que siempre también hay que pasar el lado bueno, ¿no? De a dónde nos lleva esto. Y bueno, gracias a plataformas, a los directos también que hemos conocido a muchos profesionales, que también tenemos un taller de risoterapia que también nos hace falta Qué reír, bueno, no pues solamente sí. aprender. Así que tenemos también nuestro taller de llegar un día del trabajo, los que estemos trabajando, los que no, también, porque hace falta soltar y tenemos Mm, eso, unos talleres de eso, de soltar el mm, estrés que también tenemos nosotros y sacudirnos. sí. Y luego eso, profes, que sois tan fantásticos, que nos lo han pedido también nuestros socios mismos y que con tanto cariño, ¿no? Preparáis eso para un alumnado que somos eso, gente de calle, o sea, que tenemos que aprender y simplemente eso, con esa información que nos deis,
pues mejorar la calidad, el Mm, vínculo y todo, porque muchas veces es eso, desinformación, mm, desconocimiento, cosas que ves en un foro o en la tele y te distorsiona y no por mal lo haces, que como lo hace este, pues lo hago yo pensando que lo hago por bien y luego mm. pues a lo mejor estamos metiendo un poco la pata. Sí, a mí la verdad que me parece un proyecto súper bonito. Estoy segura de que os va a ir genial y, a ver, las crisis son una putada. Esta está siendo prácticamente una guerra porque, Sí, bueno, está muriendo mucha gente, está siendo devastador, pero lo bueno que tienen es que te reinventas, te obligan a reinventarte. Entonces, bueno, yo mi proyecto también está pivotando muchísimo, o sea, no sé cómo acabar este año, pero estoy cambiando todo, o sea, todos los cursos que tenía los he eliminado y estoy haciendo todo otra vez de nuevo. Y bueno, yo creo que es un poco también eso, tener la capacidad para decir, bueno, pues vamos a ver dónde acabamos, ¿no? Dónde nos lleva la aventura. claro, y pensar en positivo, siempre en Mm. positivo, que hay puertas nuevas, que si de momento no se pueden hacer ciertas cosas, pues hay muchas más puertas. Gracias a eso, pues te tenemos a ti, tenemos a Óscar, va a venir Vaya, va a venir Oti, o sea, tenemos a Adrián, tenemos a muchos profesionales que cada uno va tocando y hacemos como un cubo y bueno, y más profesionales que seguramente se animarán a subirse al carro. Y sobre todo eso, que lo hacemos por todos vosotros los que estáis ahí detrás y de verdad, aunque seáis de, no sé, de Paraguay, de Sevilla, de Barcelona, da igual, anotaros que es muy sencillito. Mm. Son 20 euros, o sea, es 20 euros y ya está, no tenéis que gastar nada más y podéis eso, ir a resoterapia, a clases de NMI, a cualquier cosa que va a venir también en un futuro, que tenemos más cositas a pensar, pasa que no nos da, Nos da la no nos da vida. más, no nos da la vida entre una cosa y otra. Pero bueno, la cabeza siempre está en marcha y sobre todo por y para ellos, ¿no? Mm. Seguimos también a los que nos veis con esas denuncias que de aquí, y perdóname, Noemí, a esas personas, o bueno, personas no, otra palabra, pero vamos a decir que ponen esos pinchos, que están denunciados, ¿vale? Están denunciados y AMO tiene la denuncia, pero es muy importante algo porque tenemos asesoramiento jurídico, pero si no nos aportáis las cosas que os piden las abogadas, va incompleto. Esto es una unión, tenemos que trabajar en conjunto para que las cosas cambien. Que parece que no hacemos nada y sí se hace. Lo que pasa es que no es tan visible como a lo mejor una protectora. Nuestra pelea es con la administración. Gracias a Dios nos está escuchando también desde bueno, la dirección del Ministerio del Derecho de los Animales. Hemos tenido respuesta. Obviamente hay más asociaciones que también estamos ahí apoyando para que cambien las cosas. No sabemos porque al final tienen ellos la última palabra y a lo mejor sale de una manera que no es 100% tal, pero bueno, vamos avanzando y que seguimos ahí, ¿vale? Que seguimos ahí. Y como dijo hace poquito la eh, antrozoóloga, hace poquito, nos comentaba que también lo que nos comentaba ahí abajo, que los cazadores son intocables. Ahí no podemos hacer nada, nada. O sea, si la gente Cazadores, piensa, cazadores no y podemos hacer. taurinos, creo que nos vamos a Hmm, comer con patatas. Que a mí eso es lo que me da rabia porque eso también es bienestar al final. Pero bueno, sí, creo sí. que hay guerras que a lo mejor va a ser más fácil ganar desde la concienciación que desde las Hmm. leyes. Y unidos, y unidos. Tampoco hace falta que las asociaciones que ya amamos a los animales no estemos quién da un paso adelante, atrás o los profesionales. No, yo creo que las batallas también es unidos, crear conciencia, como dices tú, y siempre ir de la mano, no dejar los egos aparte Mm. porque están fuera de sí y obviamente cada uno tenemos una filosofía de trabajo y de ideología y bueno, desde AMOU siempre es la conciencia, la base de la educación, siempre hemos ido por ahí. De momento no podemos ir a los colegios, que los echamos mucho de menos a los peques, pero lo haremos, lo seguiremos haciendo cuando nos dejen. Y bueno, en la medida de lo posible, pues os ayudamos a ser ese puente, ¿no? Con estos profesionales, en este caso también con Noemí, que la verdad que nos encanta que estés. Gracias. Y, y bueno, poquito a poco yo siempre quiero pensar que aunque no lo veamos nosotros, por lo menos la generación de atrás que lo vea el cambio, ¿no? Mm. Que haya un Sí, y cambio. bueno, yo creo que está cambiando ya en cuanto a lo que decías de las colaboraciones, porque yo Sí. cuando empecé en todo esto es lo que dices tú, nadie o muy poca gente quería colaborar, parecía que colaborar era como darle visibilidad a otra persona y te la quitaba a ti,
no será una competencia muy, muy negativa. Y para mí Sí, realmente yo creo que creces cuando colaboras con gente que va afín a lo que tú crees o a lo que tú haces. Y eso mola también de la escuela que habéis creado, que somos distintas perspectivas de trabajo también, porque al final todo el mundo trabaja de una forma. Entonces está muy bien conocer las formas de trabajo de los demás también, porque es lo que te va a abrir la mente. Yo siempre digo, no te quedes con un curso, hazte más y hazlos con gente distinta, porque es lo que te va realmente a nutrir. sí, y entre vosotros mismos también lo que dices tú, siempre el diálogo, y nosotros siempre lo decimos, las asociaciones que nos rodean o lo que sea, aunque pensemos distinto, nunca tiene que haber una falta de respeto o una mala Mm, palabra, no, simplemente tu línea está ahí, lo mío está aquí, vamos en la misma dirección, obviamente si no podemos ir cogido a la mano no pasa nada, claro. pero que no falte el respeto y la lucha que se supone que son ellos, Mm, que es lo que nos mueven y poquito a poco irá cambiando. Y no eso os es. preocupéis que seguramente que sí, que pasará, hay cosas intocables ahora, pero bueno, a lo mejor cuando seamos más piña también, igual las cosas cambian, nunca se sabe. Sí, yo creo que es algo que irá cambiando, pero bueno, por ahora, pues por desgracia, las cosas están como están. Pero bueno. Bueno, pues nada, dejamos. ¿Quieres decir algo para poner punto final? Porque ya son las 9 y tampoco te quiero. Nada, Disturbar. muchas gracias a la asociación, a ti en especial, que eres un encanto y nada, me encanta formar parte de la escuela, me encanta colaborar con vosotras en los directos y a toda esa gente que se está apuntando y también quienes han estado en el directo, por supuesto, pues muchísimas gracias por el apoyo que me dais siempre. Nada, gracias a ti. Ya sabes que aparte de la escuela, tienes aquí que es tu casa y cuando te quieras decir algo, pues abrimos la ventana Y y lo lo decimos. soltamos y lo decimos exactamente, que para eso está la libre expresión, siempre desde el respeto a la educación, que somos muy educaditas, y ya está, no Pues pasa sí, absolutamente nada. pues muchas Bueno, gracias. recuérdanos cuándo empezamos, Noemí, ¿qué día? Pues creo que era el 7 de marzo, si no me equivoco. El 7 de marzo empezamos con cachorros y nada, os estaré esperando a quienes queréis formar parte de esta experiencia formativa que yo creo que va a ser genial. A ver, Lucía, pues mira, lo dije antes, pero los que os habéis anotado, bueno, apuntado ahora, se apunta simplemente siendo socia de AMO, ¿vale? Que nosotros nos viene muy bien porque así hacemos más fuerza para cambiar sobre los derechos de los animales, son 20 euritos. Vas a www.apmo.com, tienes ahí una plantilla, la cubrís y cuando ya nos ingreséis el dinero podéis ponerlo al email, ¿cómo se dice? La transferencia, ¿no? Y nada, os damos la bienvenida, os damos vuestro carnet, que tenéis muchos descuentos, cada vez más, casi 40 establecimientos de comida, bueno, pero no solamente para animales, sino también para nosotros mismos, ¿no? Cuando nos dejen ir también para viajar, que hay hoteles también, pet friendly, que nos hacen descuento. Y solamente eso, ser socio, ir a la página web y nada, ya luego hablamos por ahí. Te metemos en el grupo, que hay un grupo privado donde está la profe ahí, dándonos todo el cariño y toda la información del mundo. Y nada más, solamente eso, que ojalá te apuntes, Lucía, y todos los que nos estéis viendo, pues mejor. Porque también hacen un trabajo muy, muy grande la persona que luego viene a las clases. Y es que a lo mejor al primo o al que está en el parque, todo ese conocimiento a nosotros nos viene genial Mm. porque lo extrapoláis y para nosotros el ser puente de esos pequeños puentes que vais a hacer todas las personas que vais a estar en la clase, para nosotros ya está, ya es suficiente. Pues sí. Así que eso. Bueno, Noemí, muy buenas noches. Nos vemos el día 7. Así que nada, a cargarte de pilas porque también tendrás un montón de chollo. Sí, bueno, en marzo empieza la guerra, como digo yo, pero muy contenta. Pero bueno, eso, que te recibiremos con muchísimo cariño, como siempre. Gracias a ti por ser como eres y como transmites, porque también es una forma y una habilidad que no todo el mundo tiene, ¿no? De percibir, de captar, de quedarte con las cosas cuando una profe sabe comunicar. Aquí me está Pues muchas gruñendo. gracias. Y nada, un besito muy grande, nos vemos y cuando quieras, ¿vale? Y gracias a todos por estar ahí. Un besito. Gracias, un besote. Cuídate mucho. Igual, chao. Chao.